Esta es la palabra de Dios. Mateo 7, versículos 24 al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron a aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron a aquella casa. Esta se derrumbó, y grande fue su ruina. Buenas tardes. Qué pena con ustedes. Buenas tardes. Conste que casi me hacen ganar una apuesta con el grupo de la mañana. Yo les dije que ustedes eran más entusiastas. Ellos me aturdieron esta mañana en el saludo. ¿Qué más? ¿Cómo están? Muy bien. No parece. ¿Seguro? ¿Están animaditos? Sí, hay dos solamente, son los representantes del grupo, probablemente, ¿no es cierto? Habla por los demás. Muy bien, hermanos, me da mucha alegría verlos esta mañana nuevamente. Hemos venido durante varias semanas con un ciclo de enseñanza sobre el Sermón del Monte que hemos titulado El Predicador del Monte, transformando nuestra historia desde adentro. Han oído que se dijo, pero yo les digo. Y el Predicador del Monte precisamente inició su instrucción retratándonos en las bienaventuranzas los elementos esenciales del carácter cristiano. Y continuó indicándonos con sus metáforas de la sal y de la luz, mostrándonos a través de ellas cuál era la influencia para bien que los cristianos ejercen en la comunidad donde se exhibe precisamente ese tipo de carácter que Jesús quiere que sus discípulos tengan. Luego el Señor describió la justicia cristiana, cómo debe exceder ella a la justicia de los escribas y de los fariseos. Quizás recuerde usted por allá en el capítulo 5 del libro de Mateo, verso 20, que dice: porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y a la de los maestros de la ley. Jesús ha estado contrastando a lo largo de lo que hemos visto de este sermón la enseñanza tradicional que tanto discípulos como las gentes habían recibido de los escribas y fariseos, y la ha estado contrastando con el verdadero significado y sentido que Dios tenía cuando dio su palabra. La interpretación que los escribas y fariseos estaban dando de la Escritura había conducido a Israel a una vida religiosa sin piedad aparente. Además, los fariseos habían establecido un modo de vida con el que pretendían hacer creer a las personas que Dios bendecía y enriquecía a quienes cumplían fielmente con los mandamientos como una condición sine qua non. Y en un sentido, ¿cuánto de eso vemos en la iglesia hoy en día? Si usted cumple rigurosamente con los mandamientos, si usted cumple rigurosamente con los mandamientos, el Señor está obligado, impelido, necesaria y forzosamente a tenerlo que bendecir a usted. ¿Por qué? Porque usted está cumpliendo con los mandamientos. Ellos enseñaban eso. Esto no es tan nuevo. Esto no es de algunos predicadores de este tiempo. Esto data de muchísimos siglos atrás. Este tipo de enseñanza lo que había provocado era que en el pueblo de Israel se levantaran personas con un sistema de creencia que los había convertido en personas completamente ambiciosas. Deseaban alcanzar bienes y posesiones para que las personas los considerasen como verdaderos ejemplos de piedad, a quienes el Señor, por supuesto, bendecía por esto.
El Señor entonces quiso que las personas entendieran bien cuál era el concepto bíblico de piedad que debía moverse en aquellos quienes esperaban el reino de Dios. Y ahora entonces va a enseñar sobre la manifestación externa de la realidad espiritual interior. Poco lo que es el eslogan de nuestra serie. Se va a exhibir cómo es que esa realidad espiritual que usted tiene, entonces se presenta ante la sociedad. Eso es lo que él está queriendo hacer. Y déjenme poner un poquito más de marco sobre el texto que va a ser de estudio este día. En el capítulo 6, y si quiere vaya llegando allí, en el capítulo 6 se ponen ejemplos de cómo debe manifestarse la verdadera vida de piedad y las consecuencias que ésta trae. En el capítulo 6 se nos muestran claramente dos divisiones. Una primera división, los primeros 18 versículos del capítulo 6, se nos presenta los aspectos de la vida de piedad en relación con Dios. Del versículo 1 al versículo 18 trata de aspectos de la vida de piedad en relación con el Señor. Y en la segunda parte de ese capítulo, desde el versículo 19 hasta el 34, trata sobre la verdadera vida de piedad ante el mundo. El Señor entonces enfrenta a los oyentes de ese tiempo y nos enfrenta a nosotros de una manera muy particular con las prácticas farisaicas en ciertos aspectos de la vida, y concretamente en este capítulo se está refiriendo a prácticas de carácter religioso. Lo primero que vamos a ver allí es que Jesús considera el dar como una cuestión de amor en acción, y ese es precisamente el título del mensaje este día. El dar, una cuestión de amor en acción. Y vamos a estar entre los versículos del 1 al 4. Luego el Señor trata la oración y la trata como una expresión de amor en dependencia a Dios. Entre los versículos 5 y los versículos 15 habla de la oración como expresión del amor en dependencia a Dios. Luego habla del ayuno como un asunto de amor en dedicación, entre los versos 16 y 18. Usted ve allí entonces, en esos primeros 18 versículos, algo que tiene que ver directamente con obras de piedad que se supone los discípulos de Jesús deben hacer, en una estrecha relación, en una estrecha comunicación de él, de ese discípulo con su Padre. Una disciplina de piedad es dar, la otra es orar y la otra es ayunar. Luego de esto el Señor advierte sobre el peligro de poner el interés en los tesoros temporales, versos 19 al 24, para concluir enseñando cómo debemos asumir las preocupaciones de la cotidianidad de la vida, en los versos 25 al 34. Nosotros vamos a estar en los primeros 4 versículos del capítulo 6. Una expresión de piedad, como lo marca allí el Señor claramente, es dar a los necesitados. Los fariseos habían hecho de esta manifestación piadosa un modo de alimentar su orgullo y su vanagloria. La práctica del dar les servía a estas personas para ser alabadas. Esa manifestación, en lugar de ser una expresión piadosa de compasión hacia el necesitado, se había convertido en una manifestación visible de hipocresía, lejos de la comunión con Dios. Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. Fíjense cómo comienza Jesús esto, con una clara advertencia. Dice, cuídense
de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro, y cuando el Señor asegura es porque eso es así. No le ponga usted nada de eso. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Y aquí viene el contraste. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto, así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Algunas versiones agregan allí en público. Nuestra versión dice, te recompensará. Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Y quiero rogarte por quienes estamos aquí, Señor, aún por quienes van a escuchar y ver este mensaje en las redes. Te ruego, Señor, para que nos ilustres, Señor. Te ruego para que escudriñes el corazón de cada uno de nosotros para revisar cómo estamos en esta área, Señor. Te ruego por el vaso frágil que has usado esta mañana para exponer tu palabra, Señor. Permítele bajar de este púlpito de la manera que subió a él, en bendición, Señor. Pero también te suplico que al predicador, cada palabra que salga de su boca y cada pensamiento de su corazón sean sujetos completamente a la voluntad en Cristo Jesús. Existe en la Escritura mucha enseñanza acerca de la compasión hacia el pobre, ya que nuestro Dios es un Dios bondadoso y es un Dios misericordioso, pues se espera que su pueblo sea un pueblo bondadoso y por supuesto un pueblo misericordioso. La ley de Dios ordenaba el dar para los pobres. Y creo que aquí esto nos ayuda a entender un poco por qué la advertencia de Jesús con ese cuídense. Vamos a estar caminando un poquito en la Escritura hoy. Vamos al capítulo 15 de Deuteronomio. Capítulo 15 de Deuteronomio. Para que veamos este asunto de la ordenanza de Dios. Dios había establecido la obligación moral. Óigame bien, la obligación moral de socorrer al necesitado. Deuteronomio capítulo 15, versículos del 7 en adelante. Y mire, esto es mandato del Señor. Él dice, cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. Fíjense que ya desde antes, desde mucho antes, Israel estaba teniendo problemas con esto. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que como ya se iba a acercar el año séptimo, año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, él podrá, oigan esto, fuerte hermanos, de lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado.
El pobre puede apelar ante el Señor, y si tú estás en una condición desventajosa para ayudarle a este pobre, o has decidido, propuesto en tu corazón, teniendo la posibilidad no ayudarle, dice el Señor que resultas convicto de pecado. No seas mezquino, dice en el verso 10, sino generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra, ¿qué dice? Siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de la tierra. A lo largo de la historia del pueblo hebreo, Israel tuvo problemas serios en esta área. Tantos que fíjese usted que en el mensaje profético de Jeremías, de parte de Dios contra Joacín, que era el rey de Judá y que a la vez era hijo de Josías, Dios mismo lo denunció por vivir una vida de lujos sin tener en cuenta las necesidades de sus hermanos. Fue muy fuerte lo que este hombre hizo porque violó la ley del amor que demandaba la atención del necesitado. En Jeremías capítulo 22 dice el Señor, en el verso 15, 22:15 dice, hablándole de manera directa al rey, le dice: ¿acaso eres rey solo por acaparar mucho cedro? Dios le está hablando a Joacín. ¿Acaso eres rey solo por acaparar mucho cedro? Tu padre, refiriéndose a Josías, que había sido el anterior rey, tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia, y por eso le fue bien. Defendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme? Afirma el Señor. Si decimos conocer al Señor, oído iglesia, que lo que está diciendo aquí es fuerte, si decimos conocer al Señor, entonces nosotros debemos practicar el derecho y la justicia. Debemos defender la causa del pobre y el necesitado. ¿Y por qué debemos hacer eso? Esta es una ñapa, porque dice la Escritura que nos va bien. No es esa la razón por la cual lo debemos hacer, pero esta es una bendición, un plus, por decirlo de alguna manera. El salmista David nos recuerda la bendición de atender el pobre. En el Salmo 41, en los versos 1 y 2, estoy tomando aquí la versión de las Américas porque me parece que el lenguaje que va a usar en este momento es un poco más preciso que el que nos ofrece NBI. En este caso en particular, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra. Lo que estos pasajes nos están indicando, hermanos, que la bendición personal y la bienaventuranza en la vida están muy vinculadas precisamente con los pobres. El proverbio 14, en el verso 21 dice: es un pecado, oiga esto, es un pecado despreciar al prójimo. Dichoso el que se compadece de los pobres, bienaventurado el que se compadece de los pobres. En el cumplimiento de las obligaciones morales para con los pobres, los fariseos y los escribas habían hecho del dar un sistema de glorificación propia. El fariseo, con lo que daba, llamaba la atención hacia sí mismo, en lugar de buscar el bien para el prójimo y la gloria a Dios. Estaban aparentando una piedad, una acción piadosa, cuando lo que intentaban era ser alabados por todos y presentarse como un modelo digno de imitar. Jesús, estamos otra vez en el capítulo 6. Mire que quiero que revisemos algo ahí. Volvamos al capítulo 6 de Mateo. Jesús
que ha exigido de sus seguidores nada menos que la perfección. Mire lo que dice el verso 48 del capítulo 5. Esto es Jesús mismo diciéndolo. Entonces, dice, por tanto, esto es concluyente, por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Jesús, que ha exigido de sus seguidores nada menos que la perfección, es plenamente consciente de la propensión del corazón humano al autoengaño. Y por eso es que él expresa fuertemente esta advertencia en el versículo 1. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar su atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido su recompensa. Allí están los primeros 2 versículos de nuestro pasaje de estudio. La disociación, hermanos, a la que estaban acostumbradas las personas en los tiempos de Cristo entre lo que la palabra de Dios decía y el verdadero alcance espiritual del mandamiento, hacía que la gente le prestase más atención a todo lo externo sin tener en cuenta qué era lo que había en el interior. Si los discípulos de Jesús caen en semejante demostración de interesada devoción pública, lo que dice Jesús es que su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Y la recompensa que Jesús está prometiendo es la justicia del reino de los cielos. La justicia del reino de los cielos es un mensaje central a lo largo de todo el Sermón del Monte. Quienes llevan a cabo actos, obras de justicia, movidos por la fuerza de un corazón transformado por la justicia de Dios, serán recompensados con un crecimiento interior en la justicia del reino y al final tendrán la perfección en la vida venidera. Y es por esto que Jesús advierte a sus seguidores: cuídense, hermanos. Yo quiero ser muy insistente con eso, quiero ser igualmente vehemente, porque sé que lo que vamos a ver a continuación ofrece grandes luchas en la mayoría de nuestros corazones, me incluyo ahí. Cuídense. A lo largo de todo este sermón, y apenas estamos entrando en el capítulo 6, a lo largo de todo el sermón, el predicador del monte está interesado en la motivación y en los pensamientos secretos, ocultos del corazón. Recordemos que cuando Jesús habló del 6º y del 7º mandamiento en el capítulo 5, indicó que tanto el asesinato como el adulterio podían cometerse en nuestros corazones. Si recuerdan que él dijo que un enojo injustificado es una clase de asesinato en el corazón y que la codicia se ve como un tipo de adulterio del corazón. Eso lo ve usted allí en los capítulos 5, los versículos del 21 en adelante, cuando habla del homicidio y precisamente cuando habla del adulterio. El Señor, en el asunto del dar, tiene exactamente la misma intención. Quiere ver, mostrar. Tiene un interés grande en las motivaciones del corazón. Y en este caso en particular, Jesús está cuestionando el dar como una ostentación, como una jactancia o simplemente como una vanagloria. Eso es lo que él está cuestionando aquí. Jesús dice que las personas que dan de esa manera, ya sea en las calles como en la sinagoga, ya sea en las iglesias como en las sociedades benéficas, ya sea como truco publicitario típico de las relaciones públicas de una compañía o bien como un esfuerzo personal de autopromocionarse, todas esas personas que son hipócritas. Y mucho de eso se ve hoy en día.
Fíjese usted, por ejemplo, cómo las grandes corporaciones en casi todo el mundo han desarrollado, voy a hablar de las de Colombia, para no meterme con las otras, hablemos de las de aquí, las que todos conocemos. Las grandes corporaciones de este país, todas han creado fundaciones de carácter social. ¿Por qué han hecho eso? Por reducción de impuestos. Porque a través de esas fundaciones ellos se reducen impuestos. La motivación es la reducción de impuestos. Pero dan. Lo que Jesús está diciendo aquí es que una actitud de esa naturaleza es hipócrita. Yo recuerdo mucho en la década de los 80, para quienes tienen así iluminaciones como las mías, recordarán un célebre programa de televisión que duraba muchísimas horas para recoger fondos para una causa muy específica. Y recuerdo en ese entonces, en los primeros años, cómo el más del 90% de las personas que donaban específicamente decían que no querían que se revelara su nombre. Entonces, la persona que hacía esto simplemente se dedicaba a decir: hemos recogido tanto, hemos subido a tanto, en fin. Un señor de Cali donó tantas cosas, pero no se decía el nombre. Hoy en día se ha convertido esto en una verdadera competencia entre corporaciones y entre instituciones para ver quién da más. Y todas con publicidad y todo eso. ¿Estoy diciendo que no den? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el Señor dice que cuando se da para vanagloria, por jactancia, esa es una actitud hipócrita. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora, hay diversos tipos de hipocresía y en la Escritura podemos ver al menos 3 de ellos. Hay un tipo, mira el primero, hay un tipo de hipócrita que aparenta bondad, pero en realidad es muy malo, es completamente perverso, como esos que estaban intentando atrapar al Señor con lo que el Señor decía. Mateo, capítulo 22. Venga, acompáñeme allí, mi hermano. Mueva la Biblia, mueva el celular, porque eso le ayuda a despertarse. Y porque son tipos de hipocresía que específicamente el Señor está denunciando aquí. Capítulo 22, versos 15 en adelante. Mire lo que dice. Dice la Escritura: entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Mire pues, qué halago. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Este tipo de hipócrita sabe que está engañando. Lo tiene claro, es parte de su estrategia actuar así. Y Jesús los hace evidentes, lo hace evidente en esto. Hay otro tipo de hipocresía en la que el hipócrita está lleno de su propia importancia y de su justicia. Es ciego a sus propios errores. Entonces a él le es más fácil señalar los errores de los demás que los suyos propios. En el capítulo 7 de Mateo, vaya conmigo allí, ahí está pegadito donde está. En el capítulo 7, en los primeros versículos, no voy a ahondar en eso porque será motivo de enseñanza más adelante. Dice en el versículo 3: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Hipócrita.
Este tipo de hipócritas se detectan a la primera. Son hipócritas a prueba de bobos. Usted lo ve y ya sabe, el tipo es un hipócrita. Lo ve hablar o lo ve hacer algo, el tipo es un hipócrita. No hay forma de esconderse ahí. Pero hay un tipo de hipocresía, ojo con esto, ¿a dónde vamos? Hay un tipo de hipocresía que aparece en Mateo capítulo 6 en el verso 2, la que está denunciando el Jesús aquí precisamente. Y esa hipocresía es muchísimo más sutil que las dos anteriores. En este caso, el hipócrita se ha convencido a sí mismo de que en el fondo él se comporta teniendo en mente a los pobres, en el fondo. Incluso es posible, y esto es lo más tremendo de esto, incluso es posible que este hipócrita no sea consciente de su hipocresía. Él se ha convencido a sí mismo de que tiene en mente los intereses de los pobres. Ayuda a los pobres. Los pobres a los que ayuda no se quejan, al contrario, están agradecidos con Él porque han recibido la ayuda de Él. Luego entonces, ese agradecimiento ayuda a acrecentar el engaño que tiene este dador hipócrita. Y como si fuera poco, hay espectadores que ven a esta persona dar. Entonces esos espectadores se alegran y van a hablar positivamente de este hermano que está dando, porque efectivamente es un hermano generoso. ¿Y por qué van a hablar? Pues sencillamente donar es bueno, hermano. Dar es bueno. Dar es bueno. Este es el tipo de hipócrita que está marcando aquí Jesús. Y es el tipo de hipocresía que nosotros debemos revisar en nuestro corazón. Un hipócrita es básicamente un actor. Eso es lo que es. De manera consciente o inconsciente, es un actor. El texto en el original, el vocablo que se usa allí en el griego clásico para esta palabra significa hipócrita y hace referencia a un actor. De manera que la piedad hipócrita no viene de un corazón genuino, sino que es pura piedad de teatro. Ese tipo de filantropía, escúcheme bien esto, ese tipo de filantropía está movido por una de las más impresionantes formas de egoísmo. Este tipo de hipócrita hace ver que da, ¿sí? Hace ver que da cuando su intención no es dar, sino recibir. Él da como disculpa, pero lo que él quiere es recibir el reconocimiento, la alabanza y el prestigio. Y lo que Jesús nos dice es que ese tipo de hipocresía, de ese tipo de hipocresía nos tenemos que cuidar. Ahora, Jesús no prohíbe el dar siendo visto, sino que condena el dar para ser visto. No prohíbe el dar donde puedan vernos. Él lo que prohíbe es dar para que nos vean. Y por esa actitud es la que Jesús dice: les aseguro que ellos ya han recibido su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que ellos reciben? La alabanza, el reconocimiento, la gloria, pero eso es lo único que reciben. El asunto finalmente termina convirtiéndose en una campaña de promoción pública y nada más. No hay una verdadera justicia ni tampoco hay una verdadera recompensa de parte de Dios. Y esta enseñanza, hermanos, es muy importante viniendo del Señor. Ellos tenían todo cuanto querían en el presente, esa alabanza, pero se habían quedado sin nada para la eternidad. Por eso cuídense, hermanos. Es muy fácil dar para que te vean. Se cae muy fácil en esto.
Es más, puedes ni siquiera ser consciente de que eres un hipócrita. Y el cuídense es porque, hermanos, se cosecha para acá, pero no se logra nada para la eternidad. Y es lo que Jesús está puntualizando acá. Y luego Jesús establece entonces el contraste. Dice, más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Yo he usado muy intencionalmente la palabra dar y donación, más bien por objeciones de carácter cultural con la expresión limosna, pero el texto en el original está hablando de limosna. Lo que pasa es que sé que muchos tenemos rayones con esa palabra por la tradición religiosa en la cual nosotros hemos crecido. Yo por eso la evito de manera intencional, pero el texto original allí habla de limosna, que esa limosna sea en secreto. En contraste con el hipócrita que proclama lo que va a hacer y lo hace para que lo vean, el creyente genuino hace su acción piadosa en completo silencio. Y lo que Jesús está diciendo aquí es todavía más elevado, un poquito más alto. Él está usando un lenguaje figurado. Fíjese que dice, que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha. Esto no se está refiriendo tanto a lo que está haciendo la mano, no. Esto se refiere a lo que piensa el corazón mientras la mano hace lo que hace. Eso es a lo que se está refiriendo el Señor. Porque usted puede fácilmente no pregonar su donación. Usted puede callarse y no pregonarla, guardarla. Sí. No le cuenta a nadie. Usted no la pregona, no la hace pública. Pero por dentro. A ver, nos conocemos todos en general, ¿sí o no? O sea, y aquí está, estamos en familia. Esto lo editamos, si es del caso, tranquilos. Qué fresquito se siente, ¿sí o no? Realmente se siente un fresquito cuando se da, cuando se da, no ofrenda, cuando se da. De eso vamos a hablar en un momento. Lo difícil no es pregonar con el donativo, hermanos. Lo difícil es silenciarlo de uno mismo. Jesús está enseñando a no decirse en el corazón, soy mejor que los otros que no dan. De esos pensamientos que llegan a la cabeza, bueno, yo por lo menos doy. El que está al lado que nunca da y está estrenando carro. O todavía peor, soy mejor que los que dan para ser vistos. ¿Ustedes recuerdan esa forma de pensar tan arrogante del fariseo y el publicano en la parábola en Lucas capítulo 18? Que el fariseo se paraba delante de Dios diciendo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. A eso es lo que está apuntando Jesús. Jesús está advirtiendo del peligro de la autosatisfacción por una buena obra. Debemos dar porque es una buena acción, pero no porque da buen nombre o porque nos da prestigio. Lo que está enseñando el maestro es a dar y a olvidarse inmediatamente de que tú diste. Dé y olvídese de lo que dio. Y ahí tenemos muchísimos problemas, muchos. Usted da, se queda callado, coge el tinto, usted piensa, el yo que tengo por dentro, ¿cierto? Dice, ojalá usen la plata para lo que la di. Ojalá sí sea para eso. Hay que revisar cosas ahí en nuestro comportamiento, hermano. Y lo otro que está enfatizando el Señor es la necesidad de guardar en la intimidad lo que se hace en beneficio para el prójimo y para la gloria de Dios. Por eso reitera, para que tu limosna sea en secreto. Es que publicar la limosna pone en evidencia a todos. ¿Qué sentido tiene yo levantarme aquí y decir, por favor, hermanos, si podemos recoger una ofrenda para que la hermana Luz Dari pueda pagar los servicios de la casa?
¿Cómo queda la hermana Nusdari? ¿Estamos bien ahí, cierto? O bueno, si no me decís, algo hacemos. ¿Qué sentido tiene eso? Avergonzar a la persona, al pobre, al necesitado, al que tiene dificultades, al que está viviendo escasez con lo más básico, y quedar como un príncipe quien levantó la ofrenda. No, eso no tiene sentido. Por eso se dice, para que tu limosna sea en secreto. Ambas cosas son contrarias a la verdadera piedad que da sin esperar alabanza y se entrega por amor desinteresado. Cristo afirma la necesidad de que la limosna o el donativo sean dados en secreto, y aquí yo debo hacer una precisión muy importante, hermanos, y oído iglesia, a esto. Este texto ha sido usado fuera de contexto para justificar la necesidad de que las ofrendas en la iglesia sean secretas. Este texto no tiene, escúcheme bien, este texto no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con las ofrendas. De ninguna manera. Una cosa son las limosnas, una cosa son los donativos y otra cosa muy distinta, las ofrendas. Las limosnas o las donaciones son actos de piedad que mueven al creyente en dirección a las necesidades del prójimo. Esas son las limosnas y las donaciones. La ofrenda es una manifestación de gratitud y adoración a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. No vaya a confundir eso. Una cosa es la ofrenda, otra cosa es una donación, o como en el texto lo dice, una limosna. Dios nunca estableció el secreto para las ofrendas. De hecho, en el Antiguo Testamento la ofrenda no podía ser secreta, por cuanto el que llevaba su ofrenda lo hacía necesariamente a la vista de todos. No ibas a ver a un israelita con un becerro metido dentro de la túnica para que no vieran que llevaba. Eso no lo ibas a ver. La ofrenda era pública, se conocía lo que estaba ofrendando. Es más, de la misma forma, en el Nuevo Testamento, en ninguna parte se lee que las ofrendas al Señor sean secretas. Entonces, piense, hermano, ¿por qué lo hace usted? Piense, ¿por qué hace usted la ofrenda secreta? Yo le digo las respuestas que algunos me han dado. Es que no me interesa que nadie sepa cuánto yo doy. Es que ese no es el punto, hermano. El punto no es ese. El punto es por qué la hace secreta. Más atrás, revisa. Esto es como una cebolla. Quitémosle la primera capa. Es que tú no quieres que en la iglesia sepan cuánto das. No, no, no. Quítele la otra paca. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿A dónde va? Porque en últimas la ofrenda es algo que usted ha dispuesto en su corazón con el Señor. Yo debo suponer que usted decidió con su esposa o solo o sola en su corazón cuánto era que iba a ser la ofrenda que usted iba a destinar para la obra del Señor. Esa es la ofrenda que usted destinó. Ni la iglesia, ni el administrador, ni la contable, nadie tiene derecho a opinar porque eso hace parte de su relación directamente con el Señor. Fue lo que usted cuadró con Él. Ahora, otra cosa que también es muy importante que entendamos, hermanos, es que las colectas que se realizan en las iglesias para atender las diferentes necesidades, en muchos casos han sido desvirtuadas por los miembros con lo que dan. Voy a poner aquí un ejemplo, hermanos. Voy a poner un ejemplo.
Quiero aclarar algo también. Acabo de caer en cuenta de esto. Mire, no estamos haciendo una campaña para solicitar una ofrenda sacrificial, no, nada de eso. Estamos simplemente, a la luz de lo que el pasaje nos está enseñando, estar atentos al cuídense. Cuídense. Eso es lo que estamos haciendo. Cuídense. Tenemos la responsabilidad como pastores de esta iglesia de advertir al pueblo de posibles acciones, de posibles actitudes o quizás comportamientos que puedan perjudicar de alguna manera tu relación con el Señor. Recuerde, estamos hablando de asuntos que comprometen la eternidad, que comprometen la eternidad. No estamos pidiendo plata, que quede muy claro eso. Hay personas que convierten la ofrenda en donación. Déjeme poner un ejemplo. Yo determiné en mi corazón, en oración con el Señor, en mis posibilidades, en lo que hay, determiné dar 20 pesos como ofrenda. Yo voy a dar 20 pesos como ofrenda al Señor. Resulta que la iglesia a la que yo asisto ha creado o ha presentado mejor ante la comunidad una necesidad A, una necesidad B y una necesidad C. Necesidades importantes probablemente para algunos miembros de la comunidad, qué sé yo, y se necesita recoger una donación. Entonces yo, claro, yo estoy dando 20 pesos. Esa es mi ofrenda al Señor. Entonces voy a coger los 20 pesos y cojo 5 pesos para la necesidad A, 5 pesos para la necesidad B y 5 pesos para la necesidad C. ¿Son cuánto? 15 pesos, ¿cierto? Casi siempre. 15 pesos. ¿Quedan cuánto? 5. Entonces los 5 pesos restantes son para la ofrenda al Señor. ¿Por qué hace eso, hermano? ¿Por qué lo hace? ¿Qué lo mueve a hacer eso? Pensemos, ¿qué nos mueve a hacer ese tipo de cosas? La ofrenda al Señor es algo que usted dispuso con Él, es un compromiso que usted adquirió con Él, no con la iglesia, ni con los administradores, ni con los contadores. No, eso fue algo que usted hace parte de su relación con el Señor. ¿Qué hace usted cuando coge esa ofrenda y la convierte en una donación? ¿No cree que le está incumpliendo al Señor? No uso la expresión que normalmente usan los autores de eso porque no cree que le incumple usted al Señor. Y en últimas, otra vez, el ejemplo de la cebollita. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué lo hace? En la iglesia hay una necesidad A, en la iglesia hay una necesidad B y en la iglesia hay una necesidad C. 5 pesos para la necesidad A, 5 pesos para la necesidad B, 5 pesos para la necesidad C. ¿Cómo quedó? Estoy atendiendo todo lo que están pidiendo en la iglesia. Claro que yo no le estoy diciendo a nadie. Eso se me salió. No estoy diciendo a nadie. ¿Por qué lo haces? Mucho cuidado, hermanos. Cuídense. Cuídense, esto es muy complicado. Señalo esto porque sé que muchas personas lo hacen inconscientemente. En muchos casos es porque no hay un entendimiento claro de lo que es una donación, de lo que es dar a un necesitado o aún de lo que son las ofrendas, los diezmos y las primicias. Sé que muchos tenemos enredos en eso. Algunos hemos sido explotados en algunas iglesias en esa área. Otros van al otro extremo. Por no hablar de finanzas ni nada de esas cosas en una iglesia, entonces no ilustran, no le ayudan a la gente a entender el manejo de esas áreas. Este no es un texto que nos enseña a ofrendar. Para eso hay muchos otros textos en la Escritura. Este es un texto que apela a nuestra realidad espiritual interior con el propósito de que nosotros manifestemos, exteriorizamos esa realidad en dar a quien lo necesita.
Eso es lo que esto quiere decir. Así, hermanos, que nosotros debemos dar en secreto, como dice Jesús, para que nos protejamos de una piedad ostentosa, para que nos aseguremos de que estamos actuando con justicia delante del Señor. Entonces, dice Jesús, así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Aquí deja muy claro Jesús que el discípulo de Él no está interesado en la aprobación de los hombres. Y de acuerdo con este texto de estudio, el discípulo de Jesús no está dando en secreto para ganar recompensas celestiales, más bien da en secreto para evitar la atracción que supone la aprobación de los hombres, para agradar a su Padre Celestial y para cubrir necesidades auténticas. Entonces, cuando se da así, dice la Escritura, dice Jesús que el resultado es una recompensa espiritual con profundas implicaciones para la eternidad. Hermanos, el Señor espera que nosotros hagamos obras de justicia, pero no para ganarnos la entrada al cielo, ni para ganarnos un VIP al lado del Padre, sino sencillamente porque deben de ser actos intencionales que salen de nuestro corazón y que deben evidenciar la realidad de la transformación que Dios ha hecho en nuestros corazones. El dar hace parte de esa perfección que debemos exhibir, porque nuestro Padre Celestial es perfecto. Mira, hermanos, lo que dice, vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 18. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Y voy a leer un poquito desde antes, para que entendamos un poco de lo que se trata, la dimensión de lo que es una ofrenda. Mire pues, es Pablo hablándole a la iglesia de Filipos y les dice: ustedes mismos, versículo 15, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto a ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Y aquí es lo que quiero puntualizar. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Esto no se trata tampoco de plata ni de la cantidad. Tampoco nos podemos equivocar en eso. Segunda de Corintios capítulo 8. Mire otra realidad que está expresando puntualmente el apóstol Pablo sobre una iglesia. Dice ¿ya llegaron? Segunda de Corintios 8, versículo 1. Habla Pablo. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría, y mire esto, y su extrema pobreza. Esta no es una iglesia ni siquiera con dificultades, esta es una iglesia en extrema pobreza. Abundaron en rica generosidad. Soy testigo, dice el apóstol, de que dieron espontáneamente tanto como podían. Mire, dieron espontáneamente como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Es que no tiene nada que ver con cuánta plata das, mi hermano. No es la cantidad. Porque aquí se nos habla de una iglesia extremadamente pobre que da.
La transformación, hermanos, que se produce en el corazón de los discípulos de Jesús los lleva a amar con el amor de Dios, lo cual se va a expresar ayudando a los necesitados. Yo quiero terminar con esto, hermanos. El mejor motivo, escúcheme bien, el mejor motivo que tú y yo tenemos para dar es poner en primer lugar la gratitud por la gracia de Dios al mandar a su Hijo en rescate por nosotros. Si eso no es un motivo suficiente para dar, no sé qué motivo pueda hacerlo. Porque nosotros, hermanos, debemos responder con amor al dar al necesitado de la misma forma en la que Dios a nosotros nos amó primero, que nos vio tan necesitados, que nos vio tan pobres, que decidió por su propia voluntad sacarnos de las tinieblas y llevarnos a esa luz admirable. Ese es un suficiente motivo por el cual nosotros debemos dar. Oremos, hermanos. Padre, nos advierte seriamente en tu palabra, el cuidado que debemos de tener con este aspecto en nuestras vidas, Señor. Qué fácil es equivocarnos en esto, Señor. Qué fácil. Hemos de tener mucho cuidado con nuestros pobres, con nuestros necesitados, Señor. Nosotros debemos exhibir el derecho y la justicia que dice tu palabra, Señor. Debemos atender al necesitado, debemos velar por el pobre, porque esa es una forma en la que nosotros te conocemos, Señor. Es una forma en la que nosotros podemos amarte. Señor, no conozco la realidad de ninguno de mis hermanos, Señor. Conozco la mía, pero no conozco la realidad. Solo tú, única y exclusivamente tú, Señor, puedes entrar en lo profundo del corazón de cada uno de nosotros y escudriñar en este aspecto tan importante. Señor, muchos tenemos luchas con esta área. Así es, luchas. En algunos casos por desconocimiento, porque no tenemos un entendimiento mayor de tu bendita palabra. En algunos casos porque hemos sido abusados, porque es la verdad, Señor. También hemos sido abusados, lastimados en nuestras finanzas por timadores. En otros casos es porque sencillamente nuestro corazón tiene dificultades en esa área. Te ruego, te suplico, Señor, que nos ministres a cada uno de la manera que nosotros necesitamos, Señor. Y te lo ruego, Señor. Yo me inclino delante de tu iglesia, Señor, de esta rinconcito de iglesia, Señor. Te suplico, por amor a tu Hijo Jesucristo, que nos ayudes, Señor, en esta área. Te suplico que nos inquietes en este aspecto, Señor. Porque es que estamos hablando de asuntos que tienen que ver con la eternidad, asuntos que tienen que ver con la vida venidera, Señor. Y esto es importante, Señor. Pablo le dijo a Timoteo: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal
es provechoso para un poco, pero la piedad para todo aprovecha, Señor, porque tiene promesa en esta vida presente y en la venidera, Señor. Este es un asunto de piedad. Es un asunto en el que se debe evidenciar la transformación que hemos recibido por el poder de tu evangelio, Señor. Por eso es importante, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser hipócritas. En esta área, ni con otros ni con nosotros mismos, Señor. Al contrario, Señor. Que sea un área en la que podamos ser genuinos, transparentes. Que sea un área en la que pueda ser ejemplo de imitación para otros, Señor. Señor, si hemos fallado en esto, que probablemente lo hemos hecho, Señor, recojo a toda la congregación, Padre, y te pedimos perdón, Señor. Confesamos nuestro pecado, Señor. Así es. Te ruego que nos perdones. Te ruego que nos perdones. Pero también te ruego, Señor, que nos ayudes a entender de una manera correcta, en la dimensión precisa que propone tu palabra, cómo debemos orientar nuestra vida en esta disciplina espiritual, Señor, en la disciplina del ser piadosos con los necesitados.